Tarde. Esperando que todos se cuiden con esto del calor que está haciendo. Del COVID-19. Ah, Este sí, es calor 20. sí, pero en serio hay que cuidarse porque están hablando bueno, el riesgo siempre, que voy a quitar eso, el riesgo de lo que le llaman golpes de calor. Voy a mandarle así, bueno, han de tener ahí, pero un amigo que es médico de la iglesia nos mandó un cuadro donde hay algunas explicaciones un poco ilustradas, así que se lo voy a mandar para que usted dé más, aparte de las indicaciones que ya se han publicado. Pero, pues bueno, es parte de los tiempos que vivimos y entiendo que siempre hay que cuidarse del COVID porque vi una publicación que han ido subiendo los casos comparativamente con el año pasado que había reportado el Ministerio de Salud, creo. Así es que hoy es tiempo, son épocas nuevas en que hay que tener el cuidado de todo, mantener las normas sanitarias que ya conocemos. Yo no voy a reiterar en eso, pero no descuidarnos, no perder la disciplina en eso. Y bueno, orar siempre por las peticiones de la empresa para que el Señor dé gracia delante de clientes, proveedores y oficinas de servicio y todo esto, ¿verdad? No sé si hay alguien más que tiene alguna petición especial. Yo creo que hay que orar bien claro sobre los inventarios de proveedores. Hay mucho inventario que está, sí, que no se mueve. ¿Ah? Que cada vendedor tenga el interés y busque qué hacer con ellos, porque ese es un problema de descapitalización. ¿Verdad? Si eso no se mueve y los bancos nos cobran, pues lógicamente tenemos un problema de capital. Muy bien. Quizás antes de orar por eso, yo quería mencionar algo que me pasó a mí. Estoy hablando hace 30 años por lo menos, justo por esta época, 1991, realmente hace 33 años, que una vez visitando a un amigo tenía lo que dice Adiel, un inventario ahí, unas cajas con unas Biblias infantiles que venían en un estuche. Y no sé cómo pasando hacia la sala, porque iba a reunirme con él, entonces vi que tenía esas cajas ahí y una estaba afuera y decía Biblia infantil. Y Patricia Esther, nuestra hija, estaba recién nacida, creo que ya, sí, iba a nacer el segundo, Juan Daniel. Y entonces le pregunté, hermano, ¿y qué es eso? Ah, son unas Biblias infantiles que me mandó fulano y me dio el nombre porque más o menos lo conocía por autor de libros. Y entonces enséñemela, entonces la tomé. Y, y venía el estuche con los tres tomos ahí. Y le dije, míreme, ¿por qué no me presta una para enseñársela a Patty? A ver si cree que nos serviría para contarle historias bíblicas a la niña, porque iba desde Génesis hasta el final de la Biblia, los tres tomos. Y entonces, sí, sí, claro, me dijo. Entonces se la llevé a Patty y ella me hizo ver algo que tenía esa Biblia de especial. Y es que todos los personajes eran niños. Por ejemplo, Jesús era un niño con otros niños que andaban juntos y en la barca y sentados mientras Jesús, el niño, les enseñaba. Moisés era un niño con el pelo blanco y barba, y Adán y Eva, niños, etcétera. Y los colores eran unos colores bien suaves, como color pastel, algo así, que no agredían la vista. Y entonces me dijo, mira qué bueno esto. Y entonces yo dije, es cierto, no me había fijado. Eh, entonces le dije, ¿tú crees que
que hay alguna gente que se podría interesar. Nosotros vamos a agarrar una. Yo creo que sí, me dijo. Entonces, hagamos una lista. Entonces hablé con este amigo y yo creo que tenía como 500 o 600 tomos ahí en cajas en su garage. Y entonces le dije, mire, ¿y usted me daría algunos en consignación? Entonces yo se los vendo y cuando traiga el dinero me da otros. Sí, me dijo. Y creo que yo le vendí todo el inventario, como 600 tomos. Y aprendí eso, lo que dice Ariel, a veces nos damos cuenta que hay cosas que se nos van quedando allí. Él se había acostumbrado a ver las cajas ahí, no había qué hacer. Realmente se las agarró por amistad a este amigo que se las mandó desde Miami. Y, pero él no tenía un plan para venderlas. Y yo fui su plan de ventas. Y realmente fue muy satisfactorio porque le ayudé a familia. Realmente yo me di cuenta, estoy vendiendo no Biblias infantiles, estoy vendiendo un servicio de una oportunidad para que ellos lean la Biblia a sus hijos pequeños. Y siempre andaba con una en el maletín, siempre me llevaba una cuando me iba a la casa, no regresaba con ella. Metía otro y así, a veces me iba con dos o tres para ir a visitar a varios. Y fue una época que yo estaba necesitando dinero y este hermano seguramente también necesitaba el dinero, pero no se había dado cuenta que tenía ese capital pegado ahí en cajas en su garage. Así es que nunca sabemos qué necesidad puede estar sin satisfacerse en el campo de proveedores industriales, en la industria, en el taller, lo que sea. Y puede ser que nosotros por hacer preguntas, porque esa máquina no está trabajando, no, se nos arruinó y ¿qué tiene? Y entonces resulta que el proveedor industrial puede tener lo que esa máquina necesita. Entonces hay que preguntar. Si yo no le hubiera preguntado a él, o se me hubiera encerrado solamente en la de nosotros para que Patty le leyera a nuestra hija, entonces hubiera perdido yo una oportunidad de servir, pero también de ganar dinero. Y mi amigo también hubiera perdido la oportunidad de recapitalizar para volver a invertir descubrí que tenía otros productos iguales. El mundo del inglés se llama, que tenemos el de nosotros también, que yo vendí igual, porque detrás de la Biblia vino ese otro eh, tomo de 6, colección de 6 tomos de la Biblia para niños también. Y ese estamos usando con nuestra nieta al día de hoy. Así es que hay que hacer preguntas para no perder oportunidades de venta. Bueno, antes de orar, de nuevo vamos a recordar lo que veníamos hablando la semana pasada y esto de la práctica de confrontar, entendiendo que confrontar no es enfrentamiento, no es conflicto, sino es oportunidad, es buscar pavimentar una plataforma de lanzamiento para una nueva oportunidad para la persona, para el compañero, el familiar, con quien sea que buscamos para confrontarle o para, ¿cómo es la palabra? Exhortarle a ver cosas que tal vez él no ha visto y que está haciendo mal y que puede cambiar su manera de hacerlo. A eso nos referimos. Y Jesús hacía esto constantemente. A veces lo hacía no solamente con sus enemigos, sus opositores, como los fariseos, los escribas, a veces lo hacía con sus mismos discípulos, también con ellos. Practicaba la confrontación, es decir, hacerle ver circunstancias o situaciones en las cuales ellos estaban actuando mal o tenían que enderezar o reenfocar alguna cosa que no allá. viendo de la forma correcta, como Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque no pone mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, alguien puede decir, entonces yo le voy a decir Satanás a este. Bueno, tenemos que entender dos cosas aquí, porque
La forma en que hacemos la confrontación es lo que muchas veces echa a perder las cosas, la oportunidad, porque lo hacemos de una manera confrontativa, ofensiva, y alguien puede decir, pero Jesús ahí lo hizo de una forma ofensiva, le dijo diablo a Pedro. Bueno, hay que entender el contexto en aquel tiempo, porque usar ese término entre los judíos era una cosa normal. Y ponían las cosas en su perspectiva. A veces usaban animales, como no echéis la perla delante de los cerdos, hablando de no decir a los judíos cosas del reino de Dios, de la enseñanza que ellos no estaban apreciando y más bien estaban tratando de usarlas para acusar a Jesús, decir algo equivocado y decir no echen la perla delante de los cerdos, o son como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca lavada que vuelve al cieno, al lodo. Esos eran figuras normales que se usaban en aquel tiempo, y la gente más bien no se ofendían por el uso de la figura del animal, sino por el significado de la ilustración. Cuando Jesús, por ejemplo, llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, ellos no se molestaron por el sepulcro blanqueado, con los huesos muertos ahí, la gusanera. No, se ofendieron porque le estaba llamando hipócritas, que era el propósito de esa figura, de esa analogía comparativa que Jesús estaba haciendo. Entonces, la forma como vamos a hacer, aquí nosotros somos más susceptibles, entonces no vamos a decir, no seas como el perro. Eso aquí suena diferente porque no estamos acostumbrados a usarlo así, a menos que queramos ofender. Entonces, por ejemplo, hace algunos años recuerdo que usé este pasaje cuando Jesús instruye de qué manera deben de tratar una diferencia o un conflicto entre dos. Entonces, establece varias o tres instancias de cómo hacerlo. Entonces dijo, bueno, si tu hermano peca contra ti, entonces ve y repréndele, o sea, confróntale, exhórtale, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí tenemos la primera cosa, el propósito debe ser ganarlo, debe ser restaurar la confianza, hacerle ver lo que hizo mal. Entonces, ese es el objetivo, y por eso hay que hacerlo bien. No es a lo que me salga por la boca, eso le voy a echar encima. No, lo voy a hacer de tal forma que él tenga la oportunidad de verlo, que estamos diciéndole. Entonces, esa es la primera instancia. Ahora, si no se logra que él reconozca su falta, entonces dijo Jesús, si no te oyere, entonces toma a dos o tres, uno o dos contigo, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esa es la segunda instancia. En el sistema jurídico hay diferentes cámaras del sistema judicial, cámara de primera instancia, segunda instancia, no sé si hay tercera instancia también, pero eso va escalando de acuerdo a si no se supera en primera instancia, va a segunda instancia, y así. En algunos casos debe llegar hasta la Corte Suprema cuando hay apelación a la Corte Suprema, que es donde habrá un veredicto final. Aquí en nuestro sistema está la Sala de lo Constitucional, que idealmente debe ser la última instancia cuando alguien considera que sus derechos han sido violentados, inclusive por la Sala de lo Constitucional. Entonces por la Corte, entonces va a Sala de lo Constitucional para que ellos interpreten esa demanda a la luz de la Constitución. Y el veredicto ahí ya es final. Se equivoquen o no se equivoquen, lo que diga la Sala de lo Constitucional es final. Entonces, así está Jesús aquí marcando instancias. No vamos a ir de primas a primeras uno o dos conmigo. ¿Por qué? Porque la cosa puede radicalizar al otro por sentirse
que estamos echando la vaca de entrada sin necesidad. Por eso primero ve tú y él solo. Si no, toma 2 o 3. Y si no, entonces dice, lleven el caso a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia conozca la situación, lo juzgue, y entonces, si aquel no oye a la iglesia, entonces dijo, sea tenido por gentil y publicano, es decir, apártenlo de la comunión, de la congregación. Entonces, esto nos marca un ejemplo de lo que debemos de buscar. Es interesante que Jesús ni ha comenzado la iglesia todavía. Aquí todavía está en su ministerio, discipulando, preparando a los discípulos. No ha comenzado la iglesia. Creo que les decía en aquella ocasión que Jesús 2 veces mencionó la iglesia, y una es esta. O sea que las 2 veces que él habla de la iglesia, la mitad la ocupó para hablar de cómo manejar problemas cuando surgieran entre ellos. No esperaba un ambiente perfecto, paradisíaco, edénico, Jesús, sino que esperaba que surgieran diferencias entre ellos. Entonces les prepara, anticipa de qué manera se van a resolver los problemas para de esa manera mantener caminando la situación. Es curioso que también cuando habían situaciones así, en el caso de la iglesia en Antioquía, cuando Pablo y Bernabé están preparando su segundo viaje misionero, entonces hay una diferencia una diferencia de opinión de cómo hacer las cosas. Y hubo tal diferencia, dice el relato en Hechos 15, que se separaron. Decidieron entonces mejor Bernabé se iba a ir con su sobrino Juan Marcos, que fue el motivo de la discordia, porque este muchacho se les había regresado en el primer viaje misionero desde Panfilia, una ciudad a la cual llegaron, y este muchacho se desanimó y se regresó mejor. Ya no quiso seguir con ellos. Eso a Pablo no le dio buena impresión. Entonces la segunda vez que iban a salir, entonces Bernabé quería volverlo a llevar y Pablo dijo, no, ese muchacho no es confiable. Ya la primera vez se regresó. Entonces yo no quiero que lo llevemos. Bernabé era partidario de darle una segunda oportunidad. Pablo era más firme, no. Y ahora, quizás contribuía a que Juan Marcos era sobrino de Bernabé, pero el asunto es que no estuvieron de acuerdo y se separaron. Pero aquí es donde vemos que de alguna forma, digamos que ambos tenían razón desde su punto de vista. Y entonces Pablo se lleva a Juan Marcos, perdón, a Silas. Y entonces, ahora en lugar de 3 en el equipo misionero, ahora hay 4 en 2 equipos misioneros. Y cuando llegan a Listra, allí Pablo ve a Timoteo y pensando que le falta un joven en el equipo, y de este muchacho daban buen testimonio los hermanos ahí en Listra, y pide que se lo den para llevarlo. Y ahí es donde Timoteo entra en el ministerio. Ahora, en lugar de 4, hay 5. Si Juan Marcos hubiera ido con ellos, quizás ni Silas va, ni hubiera habido un Timoteo. Pero ahora se abre la puerta para que estos 2 entren, y Juan Marcos se desarrolla el segundo viaje, la segunda oportunidad le sirve, porque él se queda, comienza a crecer, y él es el autor del Evangelio de Marcos que tenemos en nuestras Biblias, el que sigue después de Mateo y antes de Lucas. Es decir, al final, digamos, ambos desde su punto de vista tenían una razón para hacerlo de esa forma, como insistían en hacerlo,
no fue posible hacerlo juntos y sin embargo la cosa siguió caminando. Y después Pablo pide que le envíen a este muchacho Marcos. Cuando él ya está mayor, unos años después, pide que lo manden con él porque le es útil para el ministerio. O sea, doy toda esta explicación para decir, hay forma de hacer las cosas que permitan restaurar. Podemos aprovechar inclusive de las diferencias. No es necesariamente pecado o malo que haya diferencias. Cuando tenemos la actitud correcta, podemos aprender de ambas posiciones. La parte que está buena y desechar lo que no está bien, como dijo Pablo. Examinarlo todo y retener lo bueno. Así es que ese ambiente permitiría que haya un ambiente de equipo en el caso de proveedores industriales para poder avanzar y que toda la empresa y como cascada, pues el personal sea beneficiado de ese ambiente. Así es que creo que les he citado antes el caso de la selección argentina en el Mundial fue de Brasil en 2014, que ellos eran candidatos y llegaron a la final contra Alemania. Pero perdieron esa final 1-0, un gol antes de terminar el partido, poco antes, igual que había pasado en 1990. Pero en ese mundial, Argentina hubiera ganado si hubieran llamado a un delantero que Messi no quiso que llamara, porque no tenía buena relación con él. Y el entrenador permitió que él le impusiera su criterio y no lo llamó. Y ese fue el delantero que les hizo falta en el mundial, porque Di María se lesionó y Higuaín falló goles fáciles, Palacios falló 2 goles fáciles en la semifinal y en la final también. Y si hubiera estado el otro, que era el Apache Tevez, pues Messi tendría 2 mundiales ganados. Pero por no saber manejar las diferencias de opinión, él no soportar que el otro hiciera sombra, y el entrenador por dejarse imponer un criterio cuando tendría que haberle dicho, oye, no lo queremos aquí para que te cases con él, sino para que ganemos el mundial. Así que manejemos eso, manejemos la diferencia de una forma productiva. Ambos tienen un estilo que puede contribuir al equipo. Y así es como muchas veces se neutraliza o se pierde la productividad por actitudes o criterios duros que no permiten avanzar o lograr los objetivos. Así que de nuevo les animo para que pensemos en esto y lo usemos, estos principios de la manera que nos permitirán crecer juntos en el cumplimiento de la misión de proveedores industriales en este caso. Vamos a orar. Señor, agradecemos una vez más la oportunidad de conectarnos en este tiempo juntos y pedimos para que estas cosas que hablamos puedan servir no solo para pasar un rato, sino para crecer, madurar como empresa, como equipo, Señor, que debe ser, y que contribuya al ambiente de cada miembro del personal, cada uno haciendo. Y oramos para que guardes a cada uno, Señor, personal que ande en la calle, allí adentro en las instalaciones, al ir a casa, Señor, especialmente con este factor climatológico, para que cada uno sea cuidadoso y disciplinado en protegerse, Señor, ante las altas temperaturas. Igualmente por el COVID, por lo que es ahora una enfermedad que vino para quedarse y que se manifiesta más como un catarro, resfrío. Te pedimos, Señor, que guardes también igualmente a cada uno de los miembros del personal. Bendice el trabajo de esta tarde y del resto de esta semana, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. El micrófono, don Adi.
Pues sí, agradecemos por este tiempo, por esta enseñanza. Y yo quiero enfatizar en eso porque ayudar económicamente, ayudar en la labor de ventas. Una de las labores consiste en buscar lo que tenemos para vender y buscar a quien tenemos para comprar. Son dos actividades que van con un mismo objetivo. Veamos y busquemos los inventarios que están obsoletos y procuremos buscar y ver quiénes compraron eso antes y hablar con esta gente, que nos propongamos una meta, tal vez de un producto la semana, pero tenemos mucho, yo diría que $500,000 que no se está moviendo. Y eso es una gran carga financiera y que detiene también en los planes para nuestros empleados. Así que oremos por eso y actuemos con eso. Amén. Amén. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bendiciones. Buenas. Bendiciones a Me todos. manda la foto. Dios les bendiga a todos. Ok, quedo pendiente. Ahí te lo voy a mandar después, Juan. Sí.